Si no dispone de otra cosa, vamos a entrar en materia. Vamos a platicar con Rodolfo Ostolaza. Él es subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Rodolfo? Darío, Rogelio, es un placer saludarles. Conforme se acercan las elecciones en Estados Unidos, el peso mexicano ha caído a niveles que no se veían en 2 años. Está muy nervioso el mercado por el resultado de las elecciones del martes próximo, Rodolfo. ¿Cómo están viendo la situación en Citibanamex? Justamente como lo mencionas, yo creo que el problema no es tanto que se vaya a realizar la elección, sino lo cerrada de la misma. Estamos en un escenario que yo creo que no se presentaba desde la elección de Reagan en los 80. Está realmente muy reñido y ya hay, digamos que, diferentes elementos. Primero están las casas encuestadoras, que si nos vamos a los votos, prácticamente todos traen un empate, por lo menos en términos de votos del colegio electoral. Y si nos vamos al mercado de apuestas, ahí sí hay una marcada preferencia para que el presidente sea Donald Trump, pero esto se debe, creemos nosotros también, a que ellos mismos son agentes que son propensos al riesgo y están tratando de incentivar el voto en ese sentido. Lo que nosotros alcanzamos a ver con los datos demográficos y demás es justamente una elección muy cerrada que se va a determinar por imponderables en los estados columpio. Y puede ser un margen tan grande que lleve a mayoría en la Cámara, como puede ser un margen muy pequeño que podría complicar mucho el escenario postelectoral. Y todo eso los mercados lo están viendo también y están en una carrera de aversión al riesgo, buscando instrumentos seguros como el oro, que lleva ya más de 30% de rendimiento este año. Están buscando, por supuesto, el dólar, y bueno, cuando el dólar se fortalece, nosotros sufrimos como contraparte de nuestro socio comercial, ¿no? Y eso es lo que hemos estado observando las últimas semanas. Creo yo que hasta pasadas las elecciones es posible que esta volatilidad disminuya. No me queda muy claro si habría un regreso del tipo de cambio. Creo que la resistencia de 20 pesos por unidad psicológicamente estaba como muy arraigada, parece que ya se rompió. Entonces la siguiente resistencia hacia arriba sería 20.50, y en dado caso de que los mercados decidan retomar, pues estaríamos hablando de 19.50. Ya el superpeso claramente ya no se encuentra en nuestro vocabulario en estos días. Claro. Rodolfo, ¿y esta volatilidad crees que tenga algún impacto en pues las revisiones que viene haciendo el Banco de México en su tasa de interés? Creo yo que el Banco de México ha dejado un poquito de lado el rol del tipo de cambio, sobre todo porque el llamado pasto, el pasaje que tiene del tipo de cambio a los precios, ha dejado de ser relevante, no se ha mostrado por lo menos en este ciclo inflacionario. También me parece que los datos de actividad que se dieron a conocer hoy, el crecimiento del PIB de 1% trimestral y el control de la inflación que han tenido, pues claramente les da mayor margen de maniobra hacia adelante sobre cómo quieren realizar sus recortes. Nosotros en Citibanamex seguimos pensando que a partir de la próxima reunión vendrán recortes continuos de 25 puntos base para cerrar este año con una tasa de interés del 10%, y el año entrante cerrar en una tasa de interés de 8%, que consideramos aún sería restrictiva de acuerdo a los pronósticos que también tenemos de inflación. Ya el 2026 nos parece demasiado lejano para poder dar alguna pista de eso, pero lo que sí vemos es que la desaceleración que tuvimos del cuarto trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año parece que se desdibujó un poco en el tercer trimestre. Sin embargo, los datos que tenemos de agosto y los números implícitos de acuerdo a la estimación oportuna del PIB muestran que todavía existe debilidad o atonía, sobre todo en la demanda interna. Oye, Rodolfo, a ver, las elecciones son el próximo martes, y si no se complica, si no hay una crisis postelectoral, pues habrá presidenta o presidente. Asumiendo sin conceder que llegara a ganar Trump, como dicen no pocas encuestas, pues eso le metería mucha presión a la paridad cambiaria. Esa volatilidad, ¿por cuánto tiempo se puede pues expresar y mantener? Porque la toma de posesión va a ser hasta enero del año próximo, ¿no? Total y absolutamente. Suponiendo, como bien dices, Darío, que en el escenario en el que gana Trump,
Creo yo que la volatilidad del tipo de cambio va a estar mucho por lo que diga Trump sobre México. En la campaña ha dicho bastantes cosas, pero también tiende a ser bastante grandilocuente, tiende a decir cosas que no necesariamente puede hacer. Por ejemplo, los aranceles a las mercancías mexicanas, aparte de que violan el tratado que él mismo patrocinó y él mismo diseñó y mismo firmó, pues ciertamente terminan pegándole al consumidor norteamericano. Es algo que no le conviene de ninguna manera, porque no va a ganar adeptos en el largo plazo. Eso será una, pero además creo yo que hay otros puntos que hay que considerar. Por ejemplo, de acuerdo a los diferentes colegios electorales, a mí no me queda claro todavía que el martes por la noche tengamos ya resultados. Es probable que esto se alargue, yo creo que por lo menos hasta el miércoles, en particular algunos condados que han sido como muy claros de que van a tomar más tiempo en hacer ese conteo, y con una elección tan cerrada, pues eso se puede prestar a muchas suspicacias. Por eso creo yo que el día de la elección y todo este escenario, particularmente después de la votación, tendremos mucho ruido, y que además se complica en el caso de México, porque el 15 de noviembre es otra fecha muy importante para nosotros en el tema económico, porque la Secretaría de Hacienda tiene que presentar el paquete económico, y es nuestra opinión que debe ser un paquete económico con supuestos creíbles. No esperamos que haya una reducción tremenda del gasto público, aunque esto generaría un déficit importante. Tendría que ser menor que el de este año ligeramente, porque si fuera mucho más, si trataron de llegar al 3%, pues ciertamente desencadenaría efectos recesivos sobre la economía, y me parece que no es algo que esté buscando la administración entrante. Entonces, ¿cuándo va a terminar esta volatilidad? No se ve en noviembre. Todavía vamos a estar muy metidos en este ir y venir, en este vaivén del tipo de cambio, pero lo que sí es una realidad que en los últimos meses sí ha estado en un canal como muy definido, particularmente cuando fueron los resultados electorales. A partir del 3 de junio sufrió una depreciación, y en los últimos, que será así como 3-4 semanas, ha estado en un canal bastante lateral con cierta tendencia al alza. Claro. Rodolfo, y en estas semanas, como tú dices, de alta volatilidad y que todo indica, pues podría prolongarse todavía un poco más, ¿tú ves que las empresas hayan adquirido coberturas para precisamente de alguna manera protegerse de estos movimientos? Bueno, por lo que te puedo platicar, las cosas de reuniones que hemos tenido con algunos clientes, sí están muy interesados en esta parte de cómo obtener coberturas justamente hacia adelante. Si eres un importador, se vuelve muy relevante saber en dónde va a estar el tipo de cambio, cómo tener una estrategia que sea costo eficiente, que permita mitigar ese riesgo en la medida de las posibilidades. Y por el lado del exportador es la misma historia, cómo pueden asegurar cierto precio que les permita recuperarse. Recordemos que las exportaciones mexicanas, por lo menos de acuerdo a lo que muestran las cuentas nacionales, han sido bastante débiles en los últimos trimestres. Las importaciones venían muy fuertes justamente por la fortaleza del peso mexicano. Se importaron muchos bienes de capital de consumo que terminaron, además de inflar el consumo, pues están también afectando la disponibilidad que puede haber ya con este nuevo tipo de cambio. El mercado laboral también está muy apretado, se sigue generando empleo, la tasa de desempleo en mínimos históricos, pero los salarios creciendo, y eso también es una fuente o una posible fuente de inflación. Entonces, redondeando todo esto, me parece que el tipo de cambio es una variable importante, te diría yo muy importante, pero no deja de ser un precio que se determina por oferta y demanda, y que la mayor parte de las transacciones que se realizan con él se realizan en los mercados financieros, y están poco o muy poco ligadas a la economía real, a la economía de los empresarios, que lo que buscan es justamente cómo minimizar estos riesgos, el cambiario, los precios, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias, Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Darío, siempre es un honor y un placer, a sus órdenes.